Buenas noches, licenciado. En esta oportunidad tengo a bien el tema de los derechos reales de garantía. En cada uno de los casos que he estado realizando, hemos podido ver distintos temas. Muy importante, que es el tema de los derechos reales de garantía. Recaen sobre un bien específico, ya sea mueble o para el derecho real de garantía es para poder asegurar el cumplimiento obligación. En este caso, el acreedor tiene el poder de hacer ejecutar entonces no son más que aquellos para poder asegurar el cumplimiento de una deuda o de una obligación. Y sirve para que la seguridad de que van a pagar la deuda, ¿verdad? Y si la persona que debe está en deuda, no es culpa que la paga, el acreedor puede quererse pagar bien o venderlo para poder recuperar su dinero. Un ejemplo muy fácil y sencillo de poder explicar es que, por ejemplo, si se pide un préstamo al banco, hay que dejar como garantía y el banco tiene ese derecho real de garantía, ¿verdad? Sobre esa casa, porque usted está dejando, va a hacer un préstamo al banco y deja su casa como garantía de que usted va a pagar ese préstamo que usted va a realizar. Y dentro de ello se encuentra la hipoteca. Si la hipoteca es un acuerdo o es un contrato, pues se emite o a por medio de ser una persona que es libre por Estado. Por ejemplo, un banco que se menciona en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ir a pedir prestado dinero a un banco y pues deja una propiedad como garantía para poder, ya puede ser una casa o un terreno. Entonces, la hipoteca es también un derecho real de garantía y específicamente se ve mucho en las personas o en el banco pues, que realizan diferentes préstamos y por ejemplo la hipoteca es la garantía que recae sobre un bien inmueble. En este caso sí solo aplica para bienes inmuebles, que podría ser una casa o un terreno. Y el deudor pues sigue usándolo, ¿verdad? Entonces en este tema de la hipoteca pues es muy importante realzar que ese es un acuerdo o puede ser un contrato, ¿verdad? Y como por decirlo, bueno, aquí está, le doy el dinero, pero usted que me deja a cambio, en este caso que es un inmueble, entonces está dejando como garantía de ese pago, que va a efectuar ese pago, ya sea una casa o un terreno. Entonces, este es un derecho real de garantía y pues ya lo decía, o vamos a poner un claro ejemplo, que es cuando una persona pide dinero prestado, generalmente se da en los bancos, ¿verdad? O con los famosos prestamistas, pero sabemos de que este recurso es un tanto ilegal, pero que muchas personas aún utilizan este medio. Entonces, en un claro ejemplo es cuando una persona pues presta dinero a un banco y deja su casa o terreno como garantía de que lo va a pagar, pero sigue viviendo y sigue haciendo uso de ese bien. Pero ya si no paga la deuda, pues el banco puede vender la propiedad para recuperar el dinero que le prestó a esa persona y que por alguna u otro motivo pues aún no ha realizado su pago correspondiente. En el artículo 822 tenemos el concepto, en el artículo 822 de nuestro Código Civil, tenemos el concepto de la hipoteca, que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Ya lo habíamos explicado entonces anteriormente, que este es un derecho real y que grava un bien inmueble. O sea, él dice, bueno, aquí está, voy a darle el dinero, pero como garantía necesito un bien inmueble. Recordemos que los bienes inmuebles son todos aquellos que no se pueden mover de un lado a otro, como por ejemplo los terrenos y las casas. Y con esto se garantiza el cumplimiento de la obligación de la persona o del deudor para que pueda acreditar ese préstamo realizado.
También en el artículo 823 que no hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente ni un pacto expreso. Entonces, en este artículo es muy importante, ¿verdad? Comentar que en este artículo 823 no es más que la expresión de un saldo insoluto. Esto lo que quiere decir que se usa generalmente en documentos bancarios o contables y en palabras muy fáciles de entender que no hay ningún error, diferencia o saldo extraño en las deudas. Por ejemplo, si el banco revisa una cuenta y dice no hay saldo insoluto, quiere decir que el dinero que aparece registrado en el mismo que realmente hay sin irregularidades. Y también pues en nuestro artículo 824 establece el derecho del acreedor hipotecario, que es la constitución de la hipoteca que da derecho al acreedor y para promover la venta judicial. Es un bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla, es nulo el pacto de la adjudicación y que estipule al constituirse la hipoteca. Entonces, en este artículo 824, el derecho del acreedor, este es un artículo muy importante porque abarca un tema de la constitución de la hipoteca y es un derecho, ¿verdad?, que tiene el que presta el dinero para poder cobrar su deuda. Y pues para cobrar su deuda usando la propiedad hipotecaria, el deudor no paga. O sea que este derecho del acreedor hipotecario, pues solo es la constitución que tiene el acreedor de poder promover la venta de ese bien. Entonces, en palabras muy fáciles y simples de entender, es el derecho que tiene el que prestó ese dinero para poder cobrar su deuda usando la propiedad hipotecada si el deudor no llega a pagar. Entonces, este es un artículo muy importante y muy fundamental porque establece, ¿verdad?, cuál es el derecho que tiene el acreedor hipotecario, cuál es la constitución que tiene y que en este caso, pues, no es nada ilegal lo que está haciendo, sino que está haciendo uso de ese bien para poder establecer esa deuda, ¿verdad? En el artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque la reduzca la obligación. Entonces, en este artículo de la indivisibilidad de la hipoteca, podemos entender entonces que es un principio que establece que la hipoteca afecta a toda la propiedad y no se divide por partes. Y aunque la deuda también se puede dividir, o sea, en palabras fáciles quiere decir que si una casa está hipotecada y el dueño le debe dinero, el banco puede reclamar la deuda sobre toda la casa. No vamos a decir solo la mitad, por ejemplo, incluso si la deuda es solo una parte del total, o sea, imaginémonos que ni siquiera cubre toda la deuda, pues igual aún así no se puede dividir, es indivisible y pues lo establece nuestro Código Civil en el artículo 825. En el artículo 826 establece la división del gravamen si se divide la finca. En este establece que el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna y varias fincas cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor, si la terminación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca o no pudieran hacerse de común acuerdo. Se hará judicialmente por medio del juicio oral. Entonces, en este caso, ¿verdad?, establece la división del gravamen si se divide la finca.
y que pues el deudor, por supuesto, tiene ese derecho al cual es irrenunciable de pedirle al acreedor la reducción de la garantía, ¿verdad? Pero en este caso, siempre y cuando ya se haya tenido el valor, ya se haya pagado más del 50% de la deuda. Ahora vamos a pasar al siguiente artículo, que es el artículo 827, división del gravamen si son varias fincas. En este artículo 827, dentro de la división del gravamen si son varias fincas, establece que si una persona pone varias propiedades como garantía dentro de un solo préstamo, todas esas propiedades responden juntos por el pagado de la deuda. Y asimismo, es decir, que si no se paga, el acreedor o quien prestó el dinero puede reclamar sobre cualquiera de las propiedades para recuperar su dinero. Pero los dueños pueden dividir la deuda entre las propiedades diciendo cuánto de la deuda le corresponde a cada uno. Entonces, en el artículo 828, en la imputación del deudor, si la parte del crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas gravadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. Dentro de este artículo 828, en la imputación del deudor, nos establece, o en este caso nos hace referencia o nos hace énfasis a que es el derecho que tiene una persona que debe dinero, o sea, el deudor, es el derecho que tiene el deudor para decidir a cuál deuda quiere aplicar un pago, cuál le debe a varias de las cosas a la misma persona, quien es el acreedor. Y, por ejemplo, si le debo a alguien 500 por un préstamo y 300 por una compra, si le pago 300 y no dice a cuál deuda corresponde, puede haber confusión. Entonces tengo que decir, por ejemplo, ¿verdad? Este pago va para la deuda del préstamo y no a la de la compra, por ejemplo. Entonces esa deuda es específica, eso imputa el pago. Asimismo, dentro del artículo 830 nos establece la extensión de la hipoteca. Dentro de este artículo, la hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, y asimismo a los derechos del deudor en los excesos de las superficies y inmuebles. En este caso, la extensión de la hipoteca se refiere a todo lo que queda cubierto o afectado por la hipoteca, además del bien principal, por ejemplo, la casa o el terreno. En otras palabras, podríamos decir que no solo la hipoteca del inmueble en sí, sino todo lo que le pertenece a él o lo que le da valor. Dentro de nuestro artículo 831, pago de indemnizaciones, en algún caso que hubiera alguna indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague. Asimismo, si fuere por expropiación o por utilidad pública. Si la finca estuviera en este caso asegurada y se destruye por incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Entonces, dentro del pago de las indemnizaciones que establece el artículo 831, no se establece, o también de este caso, pues no se explica que el pago de indemnizaciones es cuando la propiedad hipotecaria sufre algún daño o pérdida. Por ejemplo, si se incendia, se derrumba o el gobierno la expropia en algún otro caso, pues el dueño puede recibir una indemnización o seguro por ese daño. En este caso, el dinero de esa indemnización debe usarse primero para pagar la deuda hipotecada y que la hipoteca esté puesta sobre ese bien.
Eso es lo que establece nuestro artículo 831. Dentro del 834 establece los frutos que quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse alguna prenda agraria no quedarán incluidos dentro de la hipoteca, salvo a que estuvieren libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Entonces, en este artículo, ¿verdad? Pues los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Entonces, no hay ningún, excepto si son libres de gravamen, al ejecutarse el cumplimiento de la obligación, sí, pero caso contrario, los frutos, pues establecíamos en el video anterior que hay frutos civiles y frutos naturales, ¿verdad? Que los frutos naturales son todos aquellos que pueden consumirse y que probablemente vengan de la tierra, más sin embargo los civiles son todos aquellos frutos como por ejemplo arrendar o alquilar una casa, pues los frutos civiles pues serían el pago, ¿verdad? De ese alquiler que esté dando alguna persona. En el artículo 835, ¿quién puede hipotecar? Solo pueden hipotecar el que puede enajenar y únicamente puede ser hipotecados los bienes inmuebles que puedan ser enajenados. En este artículo fundamenta o fortalece el hecho de quienes pueden hipotecar. Pues en este caso entonces, o lo que establece este artículo 835, no es más que solo puede hipotecar a aquellas personas que son dueñas de un bien, como una casa, algún terreno o algún edificio, y pues tienen el derecho legal de poder disponer de él. En otras palabras, se puede explicar que únicamente pueden hipotecar el propietario del inmueble, o sea, el dueño legal, y el representante legal del dueño, por ejemplo, un tutor o poder o apoderado con autorización. Y también las personas con o con poder o autorización expresa para hacerlo. Por ejemplo, si el dueño le da a otra persona para poder hipotecar en su nombre, ¿verdad? Es un poder expreso el que se está dando. Y pues el artículo 838 establece los bienes que no pueden hipotecarse. Y pues en este caso establece que el inmueble destinado a patrimonio familiar o patrimonio de familia, pues en este caso no puede hipotecarse. Los bienes adquiridos también por herencia, por legado o por donación o cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no puede exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que se cumpla la mayoría de edad. Entonces, no todos los bienes se pueden poner en hipoteca, solo se puede hipotecar los bienes inmuebles como la casa, los terrenos, los edificios y que puedan venderse legalmente y que siempre y cuando no sean destinados a patrimonio legal, a herencia, legado o donación. Entonces, vamos ahora al siguiente artículo, que pues es el artículo 841, que es la aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. ¿Qué significa eso de la aceptación de la hipoteca? La establece el artículo 841 la aceptación de la hipoteca. En este caso, el artículo 841 establece que la aceptación de la hipoteca es un acto por el cual el acreedor, quien presta el dinero, acepta la hipoteca que el deudor ofrece como garantía. En otras palabras, la hipoteca no existe legalmente hasta que el acreedor lo acepta. ¿Qué significa? Que pues el deudor ofrece un bien inmueble, por ejemplo, una casa como garantía. El acreedor debe aceptar esa garantía para que la hipoteca pueda ser válida. Y una vez aceptada la hipoteca, queda firmada la inscrita en el registro de la propiedad.
El artículo 842 establece, la hipoteca y otras garantías, pues en este caso sí se constituye pues que las hipotecas y otras garantías deban determinarse la cantidad o parte del gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, se constituye prenda o hipoteca. Esta puede ser garantizada del saldo insoluto que dejó la prenda, pero no por este caso no habrá responsabilidad personal del deudor ni a un pacto expreso. Entonces, dentro de la hipoteca y otras garantías, podríamos entonces establecer que dentro del artículo 842, cuando alguien pide dinero prestado o asuma una deuda, puede ofrecer al acreedor quien presta el dinero distintos tipos de garantías para asegurar que pues va a pagar lo que ya prestó. La hipoteca es una de las garantías, pero no la única. Existe la hipoteca, que es un derecho un derecho real de garantía sobre un bien inmueble, y otras garantías comunes como la fianza, la prenda, que es sobre un bien mueble, la prenda en este caso que abarca para los bienes muebles, no para los bienes inmuebles, ya sea como un auto, como joyas o como máquinas. El artículo 841, insuficiencia de la garantía. Pues si la garantía ya no fuere suficiente para haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder a la obligación, ¿verdad? Entonces, si quedare comprobada mediante pruebas periciales la insuficiencia de la garantía, el deudor deberá mejorar el término que señalará el juez. El plazo se dará por vencido y procederá el cobro del crédito. Entonces, en el artículo 845 establece la insuficiencia de la garantía, que pues en este caso establece o explica que la insuficiencia de la garantía ocurre cuando el bien dado en garantía, como una casa hipotecaria, no alcanza para cubrir toda la deuda, es decir, el valor bien baja o la deuda aumenta y por eso la garantía se vuelve insuficiente para responder completamente. El artículo 852 establece la subhipoteca. En este caso, podemos establecer entonces que en este artículo del artículo 842 establece la subhipoteca, que en este caso regula que la subhipoteca es cuando una persona ya tiene una hipoteca sobre un bien y decide usar el mismo bien como garantía para otra deuda. Y es decir que es una hipoteca sobre un bien que ya está hipotecado, pero generalmente el primer acreedor tiene prioridad sobre el segundo. El artículo 878 establece la cancelación de la prenda. En este artículo 878, dentro de la cancelación de la prenda, podemos establecer entonces que la cancelación de la prenda no es más entonces, dentro de la cancelación de la prenda no es más que la cancelación ocurre cuando la deuda garantizada con un inmueble prenda ha sido pagada. Es decir, una vez que el deudor paga lo que debe, el acreedor libera el bien que estaba en prenda, devolviéndolo al deudor sin ningún derecho sobre él. O sea que al momento en que la deuda haya sido garantizada, el acreedor libera su bien y pues el acreedor ya no tiene derecho sobre ese bien. Dentro de la prenda común, vamos a ver ahora en esta nueva, en esta diapositiva lo que establece pues lo que es la prenda común. Entonces establecemos que cuando hablamos de la prenda común es cuando un bien mueble como un auto o una joya
o alguna máquina se entrega como garantía para una deuda. Y comúnmente esto se da mucho en guardaprenda, que en este caso pues usted no va a ellos, por ejemplo, guardaprenda, como la misma palabra lo dice, pues es un derecho real de garantía, pero sobre la prenda. En este caso ya no es sobre los bienes inmuebles, sino sobre aquellos bienes muebles que se pueden trasladar o moverse de un lado a otro. Muchas de esas personas, por ejemplo, y dejan como garantía alguna prenda, ya sea un teléfono, una máquina, ya sea de coser, una máquina de construcción o una máquina o alguna herramienta, o en algunos otros casos también dejan como prenda de garantía algún teléfono, alguna joya. Estas son las prendas comunes, ¿verdad? Que son aquellas que se pueden movilizar de un lado a otro y que pues ellos pues ya sea una moto, ¿verdad? También ellos lo utilizan como prenda de garantía. Y pues cuando hablamos entonces de prenda común nos referimos entonces a este concepto. El artículo 880 establece el concepto de que la prenda es un derecho real que se graba bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, como ya lo establecíamos anteriormente, es para poder eh, es un derecho real de garantía, pues que graba un bien inmueble para garantizar también el cumplimiento de una obligación. Solo que en este caso, pues ya no sería pues sobre un bien inmueble, sino más bien sobre un bien mueble. En el artículo 881, el saldo insoluto, la prenda afecta únicamente los bienes sobre los que se impone cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo al pacto expreso. Entonces, en este artículo 881, saldo insoluto de la prenda no es más entonces o lo que quiere establecer es que el saldo absoluto es la parte de la deuda que aún queda pendiente de pago. Cuando hablamos ya de una prenda se refiere a lo que todavía se debe y está garantizado con el bien prendado, o sea, con el bien que tienen ahí para que se realice el pago. Y también el artículo 882 establece el derecho que tiene el acreedor. El contrato de la prenda del acreedor es el derecho de ser pagado como preferencia a otros acreedores del precio que se venda la prenda. Es nulo pacto o es nulo todo pacto que autorice el acreedor para apropiarse de la prenda o pago a disponer de ella para el mismo caso en el que se falta o hace falta el pago. Dentro del artículo 883 establece lo que es la prenda a varias personas sucesivamente. En este artículo vamos a establecer entonces que un objeto puede darse en prenda a varias personas exclusivamente, con previo aviso en forma automática a los acreedores que ya tienen la misma garantía. Los acreedores seguirán el orden en que han sido construidas las prendas. Para el efecto de preferencia de pago, el primer acreedor tendrá derecho de sustituir al depositario. Y que esto ocurre pues cuando un mismo bien mueble se da como garantía o prenda o a más de un acreedor, pero en momentos distintos, ¿verdad? No en el mismo momento, sino que en momentos distintos. Y pues en otras palabras, el bien se hipoteca varias veces en serie, pero en este caso la prenda, y se da al acreedor que tiene derecho según el orden en que recibió la prenda. El artículo 844 establece las formalidades para la constitución de la prenda. En este caso, lo que establece este artículo es que la prenda es un contrato mediante el cual un bien mueble se entrega como garantía de una deuda para que sea válida y que sea protegida legalmente.
debe cumplir ciertas formalidades. Existe la obligación de garantizarla, debe existir una deuda real o una obligación que se garantiza con la prenda. 2. Un bien mueble específico. La prenda debe recaer sobre bien mueble determinado, auto, joya o máquina. El consentimiento de las partes. Tanto el deudor como el acreedor deben acordar la prenda voluntariamente y entregar el bien. Que la prenda se consuma con la entrega del bien. Esta entrega es fundamental. Dentro del artículo 885 que establece el depositario, los bienes ignorados al constituirse la garantía deberán ser depositados en el acreedor o un bien tercero designado por las partes o bien en el que en el propio deudor si el acreedor consiente en ello. Las personas que reciban la prenda tienen las obligaciones y el derecho de los depositarios. El artículo 881 establece la prenda de facturas. ¿Qué significa esto? La prenda de facturas. En este caso, este artículo 888 establece que la prenda de facturas es un tipo especial de prenda sobre bienes muebles en la que se utilizan facturas, cuentas por cobro o derechos de cobro como garantía de una deuda. En otras palabras, el acreedor tiene derecho a cobrar el dinero que corresponde a estas facturas si el deudor no paga su deuda. Las facturas o cuentas por cobrar funcionan como un bien mueble. En este caso, establece que sirven para respaldar un préstamo o crédito sin necesidad de entregar un bien físico. El deudor puede seguir gestionando sus ventas, pero el acreedor puede cobrar directamente los montos de las facturas si hay incumplimiento. El artículo 889 que establece que la prenda constituida por un tercero. En este artículo 889 establece que ocurre cuando una persona que no es el deudor principal ofrece un bien y asimismo lo ofrece como garantía suya para poder respaldar una deuda de otras. Es alguien distinto al deudor, entrega un bien en prenda para asegurar que la deuda se pagará. El artículo 910, la inversión de fondos, que este artículo establece que la inversión de fondos se refiere cuando el dinero recibido de un préstamo, crédito o recurso financiero se usa para un fin distinto al pactado. En otras palabras, los fondos no se utilizan para el objetivo acordado, sino que destinan a otras cosas. Esto significa que el deudor recibe el dinero como un préstamo, como para un propósito específico. Por ejemplo, comprar una maquinaria. Vamos entonces al artículo 813, que es prenda abierta, que en este artículo 913, dentro de la prenda abierta, establece que la prenda abierta es un tipo de prenda en la que el deudor conserva la posesión del bien mueble, que se entrega en este caso como garantía, pero el acreedor tiene el derecho sobre el que no se paga la deuda. Se llama abierta entonces en este caso porque el bien no se entrega físicamente al acreedor, sino que permanece en el poder del deudor bajo ciertas condiciones de control o de supervisión. Y también tenemos la ley de garantías mobiliarias, que en este caso vamos a establecer entonces que esta ley tiene como objeto regular las garantías mobiliarias y el registro de las garantías mobiliarias que la misma crea. En este caso vamos a conocer un poquito vamos a conocer entonces todo sobre, unas pinceladas, sobre garantías mobiliarias. En este caso podemos establecer que las garantías mobiliarias son aquellas que usan los bienes muebles
como respaldo para el cumplimiento de una deuda y obligación. En otras palabras, si una persona no paga lo que debe, el acreedor puede tomar o vender esos bienes muebles para recuperar su dinero. El artículo 3, el concepto de la garantía mobiliaria. Pues es un derecho real de garantía también constituido por el deudor garante a favor de un acreedor garantizado para poder garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Y pues esta ley establece que sobre bienes muebles, corporales e incorporales o divididos, eso es lo que se constituye, también sobre bienes inmuebles por incorporación o destino, o sobre los derechos que recaen dentro de los mismos. En el artículo 4 establece el objeto de la garantía mobiliaria, que pues en este caso las garantías mobiliarias pueden constituirse contractualmente o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes muebles. Agradezco la atención recibida, licenciado. Muchas gracias porque cada uno de estos videos conferencias han sido muy importantes y fundamentales para cada uno de nosotros, expandiendo nuestro conocimiento y de la misma manera adquiriendo nuevos conocimientos que yo sé que serán de mucho valor y nos ayudarán mucho. Muchas gracias, licenciado. Es un gusto poderle saludar. Feliz noche.